Buenas tardes, mochuelos, y bienvenidos a los recursos gratuitos de SeaWorlds. Hoy, como todos los días, vamos a tratar un tema nuevo. Concretamente vamos a hablar de leopardos y jaguares, por petición de Yolanda López, ¿vale? Una de nuestras seguidoras, que, bueno, pues que nos ha dicho que si le podemos aclarar un poco cómo los diferenciamos, ¿no? ¿Qué son? Si son lo mismo, si son cosas distintas, y si son cosas distintas, ¿cómo podemos diferenciarlas? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de ellos. Lo primero, vamos a ponerles cara, por si alguien no se la pone previamente. Esto es un leopardo, concretamente una hembra de leopardo con un bebé. Y aquí tenemos un jaguar, también una hembra, ¿vale? De jaguar. Pero bueno, nos da igual si son hembras o machos. El caso es que un jaguar frente a un leopardo. Súper parecidos, ¿vale? El patrón anatómico es prácticamente el mismo. De hecho, no solo entre estas dos especies, sino que en general en los félidos el patrón anatómico es extremadamente uniforme. Podemos encontrar algunas especies con las patas un poco más largas en proporción al tamaño corporal, a la longitud, digamos, cabeza-cuerpo, al peso del cuerpo, ¿vale? Pero quitando pequeños matices, ¿vale? Como esas longitudes de las extremidades, o ser más robusto, ser un poco más esbelto y más delgadito, la realidad es que el patrón corporal de los félidos es muy parecido. Y normalmente lo que utilizamos para diferenciar así unas especies de otras a simple vista es el patrón de su coloración. Claro, la problemática entre el jaguar y el leopardo es que son moteados los dos. Y claro, nosotros vemos un tigre y vemos un león, y quitando el elemento obvio de la melena del león, ¿no? Que es, digamos, exclusivo y muy significativo, el patrón anatómico, lo que os digo, es exactamente igual entre un tigre y un león. ¿Vale? No vamos a encontrar grandes diferencias si miramos pormenorizadamente su anatomía o su morfología, pero tenemos un patrón de coloración completamente distinto. Tenemos un tigre que es rayado, tenemos un león que es liso, con ese tono o esa coloración parda, clarita, ¿vale? Ese color, bueno, pues leonado, ¿no? De donde viene su nombre. Entonces, bueno, pues problemática con estas dos especies, que los dos tienen más o menos unos tamaños similares y que los dos son animales moteados. Porque claro, podemos encontrar otros félidos también moteados, pero muy pequeñitos, cual no lo vamos a confundir con un leopardo o con un jaguar. Pero entre ellos no tenemos eso tan fácil, ¿no? El color, el patrón de coloración no nos ayuda. En realidad luego veremos que sí, pero así a un simple vistazo no es tan fácil como parece. Sin embargo, veréis que es bastante más simple una vez que os lo haya explicado, ¿vale? Ya los hemos visto, vamos a ubicarlos como siempre en el mundo. Jaguar y leopardo son félidos, como ya os he dicho, con lo cual pertenecen dentro del orden de los carnívoros a la familia Felidae, ¿vale? Y dentro de la familia Felidae, los félidos, vamos a encontrar una gran variedad de géneros distintos. Uno de esos géneros es el género Panthera, ¿vale? Y dentro de este género Panthera vamos a encontrar solamente 5 especies. Esas especies son Panthera leo, que es el león, Panthera tigris, que es el tigre, Panthera uncia, que es el leopardo de las nieves o leopardo nival, y luego encontramos los que nos interesan a nosotros, ¿no? Panthera onca, que sería el jaguar, y Panthera pardus, que sería el leopardo, ¿vale? Y bueno, como ya os he comentado, dentro de toda la variedad esta que tenemos de género Panthera, pues son un poco los que más se parecen entre ellos, ¿no? Los más difíciles de distinguir. Pero bueno, veréis que no es tan difícil. Lo primero vamos a utilizar para distinguirlos es su área de distribución, es completamente diferente, ¿vale? Donde tenemos leopardos no hay jaguares y donde tenemos jaguares no hay leopardos. Con lo cual, si estamos en el campo y vemos uno de estos, bueno, aparte de consideraros extremadamente afortunados, no podéis tener duda, ¿vale? Si sabéis dónde estáis, perdón, sabéis lo que habéis visto, ¿vale? Bueno, mirad el jaguar, que es más simple. El área de distribución del jaguar va desde el sur de Norteamérica, la zona de México, hasta el norte de Sudamérica. ¿Vale? Y tenemos pues, una distribución bastante continua, sobre todo en el norte de Sudamérica, y luego pues, en los extremos se va parcheando un poquito más. Sin embargo, en el caso del leopardo, lo que vamos a encontrar es leopardos en África y en Eurasia, sobre todo en Asia. ¿Vale? Dejadme contaros otra cosa, porque el área del jaguar es como muy uniforme en coloración, y sin embargo la del leopardo parece un festival con tantos colores. Pues básicamente es porque el color rojo significa extinto, ¿vale? O sea, en las zonas que veis rojo son áreas históricas de leopardo, de donde ha desaparecido. ¿Vale? Entonces, en toda la zona, por ejemplo, de aquí digamos, del extremo más este de Asia, vais a ver que está
completamente desaparecido, con esas grandes manchas rojas, ¿ok? Lo mismo nos pasa, por ejemplo, por Turquía, nos pasa, digamos, en toda la zona de Siria, de Jordania, incluso en Arabia Saudí. Hay pequeñas manchas naranjitas, esas manchas naranjas, ¿vale? Son regiones donde el animal, la especie, todavía está presente. Y las moraditas son las regiones donde probablemente haya desaparecido, pero no hay una confirmación todavía, ¿vale? Entonces no se considera ni que esté presente ni que esté extinto, sino que se dice posiblemente está extinto en esas áreas, pero no lo sabemos, ¿vale? Entonces, bueno, mirad el área de distribución del leopardo, donde realmente el leopardo es a día de hoy verdaderamente abundante, como estáis viendo, es en la zona, digamos, de África Central o Sur. Y bueno, pues en lo que es el resto de su área de distribución está bastante limitado. Sí que es verdad que hay poblaciones más o menos decentillas por la India, en la zona de los Himalayas, ¿vale? Pero ya os digo que es una especie que ha perdido la mayor parte de su área de distribución. Eso también es una diferencia grande respecto al jaguar, ¿vale? No solo viven en regiones diferentes, sino que el jaguar más o menos mantiene su área de distribución histórica frente al leopardo, que ha perdido la mayor parte y ahora mismo queda pues en pequeños reductos en la mayor parte de su área de distribución y luego en grandes reductos, ¿vale? En la zona que habíamos dicho de centro y sur de África. Bueno, dicho esto, vamos a ver bicho, ¿no? Que es un poco lo que más nos interesa. Bueno, pues los jaguares son animales mucho más robustos que los leopardos. Para que os hagáis una idea, no os quiero dar un montón de cifras biométricas aquí, por eso solamente os he puesto el peso, porque es lo que es más significativo. Pero para que os hagáis una idea, en longitudes andan más o menos ahí, ¿vale? No hay una diferencia sustancial entre la longitud cabeza-cuerpo, ¿no? O sea, que es decir, todo el cuerpo y la cabeza, desde, digamos, el culillo hasta el extremo del hocico. O sea, no hay diferencias sustanciales en esa longitud entre un jaguar y entre un leopardo, ¿vale? Más o menos se solapan las medidas. Tened en cuenta que hay mucha variabilidad también en el tamaño a lo largo del área de distribución de ambas especies. Pero los mínimos y los máximos van a solaparse, ¿vale? No vamos a tener una diferencia sustancial en la longitud de estos animales. Sin embargo, en el peso sí. Mirad los leopardos, que pueden rondar entre los 20 y los 70 kilos, frente a los jaguares, que en lo pequeño no se diferencian notablemente de los leopardos, pero en lo grande sí, ¿vale? Van de unos 30 a 120 kilos. Estamos hablando de que el jaguar puede llegar a ser muchísimo más grande. Con lo cual, cuando veamos una especie de félido grande con motas y nos dé esa sensación de un animal muy robusto, con una probabilidad altísima estaréis ante un jaguar, ¿vale? Frente a un leopardo que es mucho más estilizado y más longilíneo. Pero claro, esto no es definitivo. Yo quiero daros cosas que digáis, bueno, sí, este es que está más gordo o está más delgado y no lo tengo del todo claro. No, quiero daros algo mucho más definitivo. Y ese algo mucho más definitivo, eso sí que no tiene ya lugar a dudas, es su coloración, su patrón concretamente de motas. Mirad, esto es un leopardo. Como veis, el color, digamos, del manto del leopardo es más claro que el del jaguar. Es un tono como más apagado o más amarillento, pero apagadito. Luego tiene estas manchas, estas motas, que en esencia son iguales que las del jaguar, rodeadas de negro. Una diferencia grande es que las del leopardo, la parte central de la mota tiene un color más anaranjado. Sin embargo, en el caso del jaguar, la parte central de la mota tiene el mismo tono que tiene el resto del manto. Ya, lo definitivo es que las manchas del leopardo son lisas en su interior, y las manchas del jaguar tienen motas dentro de esas manchas, ¿vale? Veis que hay pequeñas motitas negras dentro de las manchas. Mirad, esta parece casi una carita. Bueno, caritas o no, vamos a encontrar un montón de motitas dentro de las manchas más grandes del jaguar. Ojo, esto es el lomo, ¿vale? Estamos viendo la zona del flanco a la altura del lomo, más o menos a la altura de las costillas. Para que os hagáis una idea, este animal está tumbado, esto sería el cuello así que lo tiene como arruguñado, y esto es la extremidad posterior, y aquí igual estamos viéndole el lomillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si miramos las manchas que tiene, por ejemplo, por el cuello, van a ser mucho más pequeñas y prácticamente no va a haber nada en el centro, ¿vale? Va a ser, digamos, una mota negra y ya está. Entonces tenemos que ir a ver las manchas que van a tener en los flancos y en el lomo. Esas manchas de los flancos y del lomo, lo que os digo,
muy diferentes, perdón, que no sé hablar, entre un leopardo y un jaguar. Eso es lo que nos va a dar la diferencia definitiva. Si encontramos un animal o vemos una imagen o algo por el estilo, ¿vale? Y tiene motas en el interior de sus manchas, va a ser un jaguar siempre. No importa que sea de un color más fuerte, más intenso, más apagado. En general, los jaguares tienen un color más anaranjado y los leopardos tienen un color más amarillento, pero tienen variabilidad. Entonces, no importa que sea más apagado, más intenso, más anaranjado o más amarillento. Si tiene manchas dentro de esas manchas grandes, es decir, tiene motitas pequeñas dentro de las manchas grandes, es un jaguar. Si no las tiene, es un leopardo, ¿vale? Además, la particularidad, lo que os decía, que la zona interior de las manchas es de un tono más intenso, más anaranjado, en el caso de los leopardos, mientras que en el de los jaguares, el tono del interior es exactamente igual que el del resto del manto, ¿vale? Una última puntualización son las fases melánicas, ¿vale? Es decir, estos jaguares o leopardos negros. Normalmente se les tiende a llamar panteras, como si fueran algo completamente diferente, ¿no? La pantera, como si tuviéramos ahí una sexta especie dentro de esa taxonomía del género pantera, el león, el tigre, el leopardo nival, el leopardo y el jaguar, y luego estuviera la pantera. No, no, no. Las panteras como algo diferente no existen, simplemente son una fase melánica, es decir, una fase oscura de jaguares o de leopardos, ¿vale? En el caso de estas fases melánicas, de estas fases negras o oscuras, es más difícil identificar a un jaguar de un leopardo, precisamente porque no podemos apreciar con claridad esas manchas, esas pequeñas motitas que quedarían dentro de las manchas de gran tamaño. Sin embargo, en algunos ejemplares que no son completamente negros, esas manchas sí que son visibles. En la mayor parte de los casos nos va a costar mucho y necesitamos recurrir a los truquillos que os he dado antes, ¿vale? Un animal mucho más robusto, más pesado, digamos, más gordote, por decirlo de alguna forma, sería un jaguar, y un animal más esbelto sería un leopardo. Y luego aparte esa diferencia en el área de distribución, ¿vale? Si es americano, estamos ante un jaguar, y si es africano o euroasiático, fundamentalmente asiático o africano, pues estaríamos ante un leopardo. Y dicho esto, muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que Yolanda ya tenga claras las diferencias entre leopardos y jaguares y también todos los demás. Y como siempre, cualquier cosa que necesitéis, pues estamos a vuestra disposición y encantados de ayudaros. Que tengáis buen día. Hasta luego, mochuelos.